se propongan mejoras, y se detecten deficiencias. Ok, y con respecto a lo que ha dicho aquí de los doctores, los Montesinos y Pérez Álvarez, publicaron y difundieron las instrucciones, y ese documento se llamó Evaluación Médica, y un año después publicaron el expediente clínico en la atención médica. Ahí no investigó nada, Claudia. Julio César Chacón, creo que usted me mandó su tarea y algo por ahí leí que habla de esto, ¿no? ¿Podría usted Sí, hacerme algún comentario? sí, profe, bueno, es como la historia clínica del paciente. La evaluación médica. Sí, Ajá, es como la historia, por ejemplo, preguntándole sus antecedentes, motivo de la consulta. Primero es el motivo de la consulta, después vienen los antecedentes de él, este, los antecedentes de su papá, de su mamá, eh, evaluándolo, evaluando a qué va a consulta. ajá. Algo así hablaba de lo que le mandé. Y en el expediente clínico, la atención médica. A la atención médica y la calidad, lo que comentaba la compañera hace ratito. Bueno, Ajá, del expediente clínico, bueno, que el objetivo es documentar la atención médica, ajá, así y así poder facilitar una continuidad en el tratamiento del paciente y que sirve como medio de comunicación entre los integrantes del equipo de salud, que es pues multidisciplinario. Y ajá. así, aparte, tener en cuenta que es un documento con valor médico, valor ético, legal y administrativo. ¿Y qué carácter tiene el expediente clínico en un hospital público? Como carácter médico legal, Mm, sí, pero tiene otra connotación, todavía más importante. El expediente clínico en un hospital público, pues para cuestiones de estadística también. sí, ok, pero me refiero a esto, las notas de enfermería, las notas médicas, las intervenciones que realizan distintas personas, operadores de salud, en el paciente, ahí consignan sus actuaciones, ¿no? En el expediente clínico, ¿cierto? Dice que son documentos, buenas tardes, no les saludé, soy José. Dice que Hola, son Mary. documentos de evaluación. Dice que esto sirve para establecer la revisión del expediente clínico como un eje importante y central para evaluar la calidad bueno, la calidad de la atención, del diagnóstico y del tratamiento. Correcto. A lo que me refiero es que ustedes al momento que hacen una anotación en el expediente clínico como enfermeras, pierden en ese momento el título de enfermería y adquieren el de notario público. Todas las notas médicas, todas las anotaciones que se registran en el expediente clínico en un hospital público, hagan de cuenta que ustedes son notarios públicos, tienen fe pública. Por eso, en los asuntos médicos legales, el expediente es un elemento indispensable en la defensa de los médicos y de las enfermeras, ¿sí? Porque tienen fe pública sus anotaciones. Lo que ahí dicen no tiene vuelta de hoja ni nadie lo puede refutar. Por eso ustedes deben de tener mucho cuidado
cuando hacen sus anotaciones, que sean correctas, que sean claras, que no se presten a dudas de ninguna naturaleza, porque entonces pueden tener problemas. Bueno, esto empieza en 1956 y para abundar en este sentido, vamos a platicar sobre la línea de tiempo en iniciativas sobre atención médica. Y en 1947 ahí empezamos, se desarrolla y se moderniza el Sistema Internacional Standard Organization, o el ISO famoso. Con esas normas se pretende homologar y garantizar la calidad a nivel industrial y se busca adaptarlo a la atención médica con muy poco éxito. En 1952, en Chicago, en Estados Unidos, se instauró la Joint Commission Accreditation of Healthcare, la Asociación para la Salud, la Organización de Acreditación para la Salud, denominada Joint Commission, con el mismo propósito que hizo, es decir, garantizar y aumentar la calidad, solo que aquí pretendía dirigirla a la atención médica y concluyeron que el sistema ISO como tal y el sistema que pretendía la Joint Commission no eran compatibles, pero sí eran complementarios. ¿Sí? En 1991, la Organización Panamericana presenta en Washington una iniciativa similar al sistema ISO, y a esa iniciativa se adhirieron Bolivia, Cuba, República Dominicana, Perú y Guatemala. A esta iniciativa se le denomina Manual de Estándares de Acreditación. Cabe mencionar que el Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos Sanitarios publicó en Argentina en 1978 un documento denominado Evaluación y Auditoría Médica. ¿Usted se refería a este documento, Julio César? Sí, Al de Argentina. sí, Ah, ok. Aunque, no, aunque también los primeros indicios de esto fueron en México, a través del trabajo de González Montesinos y el otro médico que se llama, ¿cómo dijimos? González Montesinos y Pérez Álvarez. Sí, ahí empezaron a hacer las investigaciones. Bien, luego ya lo platicamos, por favor, Julio. Durante 1996, el tema de la evaluación y de la mejora continua de la calidad de la atención médica tuvo un giro radical con la aparición en el marco del sector salud de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED. Ahí aparece. Y ahí pues la CONAMED sirvió para prácticamente ayudarle al médico a pagar con menos problemas. ¿Sí? El enfoque dado por la economía a la calidad de la atención era mediante el análisis de los problemas por la mala calidad que se brindó al paciente, y esto fue reforzado ampliamente por la publicación que hiciera el Instituto de Salud de los Estados Unidos de América del ya clásico errar es humano y habría que construir un sistema de salud seguro, donde se señala que en ese país, en Estados Unidos, de 44 a 88,000 muertes eran registradas cada año por errores médicos, y en su mayoría eran errores prevenibles. ¿Sí?
Y esto, la econometría, hablamos de que está en 96, estamos ahorita en 2026, son 20 años, 27 años, no está tan viejo ni está tan atrasada la estadística. El crecimiento que tuvo lo desconozco, pero la tendencia que tiene es que deben mantenerse igual de elevados los números por muertes registradas por errores médicos. Y eso hay que tener mucho cuidado porque nos pueden llevar al baile también en la enfermería. ¿Sí? Si hay un fallecimiento en un hospital, no van a detenerse a ver quién, quién estuvo o quién dijo. No. A todos los que están en ese momento se los llaman y van deslindando responsabilidades. Pero en vía de mientras ya tuvieron un problema. ¿O no es cierto? Sí, profe. ¿Verdad? Pues deben tener mucho cuidado y poner la debida atención, ¿sí? Hacer sus registros correctos. Si reciben una mala indicación del médico, pues tal cual registrarlo, porque si no, a quien fastidia en esa enfermería, ¿sí? Con la pena, ¿eh? Bien. Entonces la calidad de la atención se constituye como el eje articulador de los sistemas de salud contemporáneos, para integrar dimensiones técnicas, humanas, éticas y organizacionales. Esto no se limita únicamente a la correcta aplicación del conocimiento científico, sino que implica brindar servicios seguros, oportunos, eficientes, equitativos y lo más importante, centrados en el paciente. ¿Sí? Desde la perspectiva conceptual de la propuesta de Abedin, la calidad debe entenderse como la interacción entre estructura, proceso y resultado. Esto va a permitir evaluar de manera integral el desempeño institucional. Ahora bien, ¿qué es la estructura? Bueno, pues todo lo que se refiere a la infraestructura, a los edificios, a, a los recursos con los que se cuenta. En cuanto al proceso, pues tal cual, los pasos técnicos y de cuidado en la atención. Y en cuanto a los resultados, pues es el cumplimiento de objetivos en el tratamiento, que se encaminan ya sea a la recuperación o al avance de la recuperación de la salud de los pacientes. ¿Sí? Y bajo este enfoque, los hospitales no solo deben invertir en infraestructura y tecnología, sino también en fortalecer procesos clínicos estandarizados y medir sistemáticamente los resultados. Y yo les pregunto, ¿con qué frecuencia revisamos nuestros procesos? ¿Con qué frecuencia proponemos alguna modificación o alguna actualización? ¿Eh? Pues no muy frecuente, profe. Pues no lo hacemos. Sí. Nos dormimos en nuestros laureles, nos da flojera quedarnos un ratito más o tomar el manual de procedimientos y leerlo. Porque ya no lo sabemos todos, ¿no? ¿Verdad que sí? Como ya me lo sé, ¿para qué los estudio? Ah, que lo hagan otros, a ver cuándo los actualizan, a ver las guías de práctica clínica, igual. ¿De qué sirven? De adorno, ¿a poco no? O si Sí, profe. estudian, o si las estudian, o cada vez que se acuerdan. ¿Cómo le hacen? A ver, platíquenme.
¿Eh? ¿Cómo le hacen ahí? Pues en ocasiones las utilizamos para hacer nuestros diagnósticos de enfermero, doc. Y luego, Pues se supone que debiéramos utilizar pues generalmente diario, ¿verdad? Para documentarnos y poder registrar adecuadamente los procesos. sí, pero lo hacemos, No, profe. ¿no? Entonces corremos un riesgo altísimo de incurrir en errores. Ujú. Se dice que qué bueno que a las enfermeras ya pueden prescribir medicamentos, pero así como estamos, vamos a tener, ¿ustedes creen que van a ser buenas sus intervenciones en cuanto a los tratamientos? No, profe, yo creo que aparte es una gran responsabilidad que nos adjudican aparte del trabajo que tenemos. Yo lo sé. Y Y aparte, independientemente de todo, pues trabajan al amparo de la cédula profesional de un médico general, de un médico especialista o de un odontólogo, incluso dice la ley. ¿Y ustedes saben de farmacología? ¿Han estudiado farmacología? ¿Han estudiado bioquímica? Porque podrían estar a la par de los médicos siempre y cuando tuvieran esa preparación, ¿verdad? Y entonces podríamos establecer la posibilidad de poder ordenar un tratamiento medicamentoso a un paciente de manera adecuada. Sin embargo, la experiencia clínica que ustedes tienen les da ventajas importantes en esos manejos, ¿sí? sí, profe. Pero desafortunadamente, pues no todas, no digo que todo el gremio, pero sí la mayor parte no le hacen caso tanto ni a procedimientos, ni a políticas, ni siquiera agarran un libro de bioquímica para enterarse por lo menos, un poquito de cómo va a reaccionar un medicamento en, en el organismo de un individuo. No lo hacemos. Y entonces nos colocamos en una posición vulnerable para formar parte de la estadística como en Estados Unidos, ¿no? Con muertes, con situaciones que pudiéramos prevenir, pero que por lo que era no lo hacemos y se nos mueren los pacientes. En la actualidad nos está pasando. ¿Qué hacen cuando llega un paciente grave? Pues entúbalo y mételo ahí a terapia. ¿Y qué pasa con ese paciente? ¿Se muere o no? No está Sí, profe. pasando eso. Es lo que están haciendo los médicos. ¿Por qué? Porque también los médicos son flojos, no estudian. Tampoco lo hacen. Entonces ustedes tienen una responsabilidad grande en ese sentido. Y en el contexto hospitalario, la calidad se vincula muy estrechamente con la gestión administrativa, ¿sí? El liderazgo directivo y la cultura organizacional. Los modelos internacionales, como los promovidos por la OMS y estándares de certificación del Consejo de Seguridad General en México, subrayan la mejora continua, la seguridad del paciente y la satisfacción del usuario como pilares fundamentales para garantizar servicios competitivos y socialmente responsables.
De igual manera, la calidad debe entenderse como un proceso dinámico y no estático, donde se requiere evaluación permanente, indicadores claros de desempeño, gestión eficiente de recursos y formación continua del personal. ¿Sí? Y los invitamos a la capacitación y de 20 van 5. Los otros 15 se fueron a desayunar. Y eso es algo que también ustedes como encargados de la administración en algún momento, o como supervisoras o como jefas de departamento, tienen que resolver. Si ya lo conocen, atáquenlo desde antes. Preparen sus estrategias para solventar estas fallas. En conclusión, la calidad de la atención médica no es un objetivo técnico solamente, sino es un compromiso ético y organizacional que impacta directamente la sostenibilidad del sistema de salud, la seguridad del paciente y la legitimidad institucional. El fortalecimiento de ellos, de esto, exige una visión sistémica, un liderazgo transformacional y una cultura orientada a la excelencia y a la mejora continua. ¿Sí? Preguntas, comentarios, dudas que tengan. No, profe. ¿Seguro? Vamos bien. No. No, ya terminamos esta unidad. Se la mando en un ratito, Claudia. Sí, maestro, gracias. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla para verla, iniciar la unidad 6. La unidad 6 es algo rara así, pero aquí vamos a hablar sobre el contexto actual de la calidad y sus indicadores. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hola. Bien. ¿Ya ven la imagen? Ya. Bien. Entonces, con relación a estos, vamos a ver, aquí les puedo mencionar que del contexto actual de valores y objetivos en el sistema de salud y en la sociedad en general, los criterios y dimensiones en una evaluación de calidad son múltiples. Y estos están influenciados por los indicadores elegidos para estudiarla. México presenta un cambio demográfico importante, no solamente en México, prácticamente en todo el mundo, la población se está envejeciendo. Esto ha producido que se introduzca en la atención que se brinda a la población, principalmente de adultos mayores, no solo en materia política, sino también en el ámbito de la salud, ya que las patologías asociadas a esta población tienden a ser de larga evolución, generando mayores costos para su atención.
uno de los argumentos que está utilizando el gobierno actual para efecto de las pensiones que se le otorgan para adultos mayores, para jóvenes construyendo el futuro, para quién sabe tantas cosas, para mayores de 65 años, es la idea de que ellos compren sus medicamentos por fuera. Y ahí es como se han dormido en sus laureles para efectos de licitaciones y hacer compras de mayores volúmenes a mejores costos, con mayor cobertura para el sector, y no lo han hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues o porque no saben o porque no quieren, porque miedo no les da. ¿Sí? Entonces en México la población de 60 años y más supera ya a la de menores de 5 años. ¿Cómo ven? Antes era al revés, hace 50 años era al revés. ¿Sí? Se proyecta que para 2050 sea incluso mayor al grupo de jóvenes menores de 15. Esto refleja el avance acelerado del proceso de envejecimiento, pero al igual que sucede en otros países de la región, el incremento en la esperanza de vida de las personas no necesariamente se traduce en una esperanza de vida saludable. Se estima que una persona que llega a los 60 años alcanzaría a vivir en promedio 22 años más, 5 de los cuales los viviría con una o varias enfermedades o con la pérdida de funcionalidad y merma en su calidad de vida y en su bienestar. ¿Qué les parece? ¿Ustedes cómo han observado en sus hospitales este fenómeno? ¿Sí se ha incrementado la atención a adultos mayores? No, profe, de hecho yo creo que hay una deficiencia para que los adultos mayores surtan sus medicamentos y reciban atención. Pero sí los reciben en el hospital, sí les dan consulta, Sí, sí ¿o les no? dan en consulta, pero pues el tiempo de espera es mucho más por el incremento de los pacientes de los crónicos. Exacto. Y no solamente en la actualidad, no solamente están enfermos los viejitos, sino también mucha gente joven, digamos entre 30 a 35 años en adelante, ya empiezan a presentar problemas de diabetes, de hipertensión, de artrosis, independientemente de adicciones y de otras cuestiones que afectan o que generan mm, problemas crónicos muy fuertes. No sé si esté en lo correcto o no, pero ese es mi punto de vista, es lo que yo observo del comportamiento de la población. ¿No? Sí, profe, de hecho también ha incrementado también mucho la obesidad de niños, Ah, diabetes sí, tipo 2. Entonces, pues generalmente ya esta nueva generaciones vienen con padecimientos crónicos desde edades muy avanzadas, o sea, desde muy pequeños. desde muy joven, desde muy cortita edad digamos, la diabetes infantil está ganando terreno, igual que la obesidad mórbida. Sí, profe. Eso está muy mal. ¿Y eso se debe a qué? Pues justamente a la falta a la desintegración familiar. La situación económica del país ha obligado a la pareja, al hombre y a la mujer, a salir a trabajar. El hecho es que los hijos se quedan solos, no hay quien los guíe, no hay quien les prepare alimentos correctos y comen tortas, tacos, hamburguesas.
churros, charritos, Barça, de todo el mugrero que no debemos comer, se lo comen ellos. Y ahí están los problemas graves, independientemente de los que pueda tener el padre o la madre por el estrés tan brutal que tienen al carecer de ingresos adecuados para vivir dignamente. ¿Sí? La pensión de los viejitos, pues es una tole con el dedo. ¿Cuánto les dan? Creo que 6,000 pesos o 7,000 pesos al bimestre. ¿Para qué les sirven 3,000 pesos al mes? Yo pregunto, ¿cuánto cuestan los medicamentos para un diabético? Y que tenga nada más diabetes, que no tenga comorbilidades ni renales, ni cardíacas, ni oftalmológicas. ¿Qué le pasa? Sí son ¿Le, costosos. De le hecho, con ese, alcanzan 3,000 pesos al mes para comprar medicamentos, para pagar la luz, la renta, el teléfono? ¿Le No, alcanza? no alcanza. No alcanza para nada. Entonces es un atole con el dedo. A los pues vagos de estos, a los ninis, a los jóvenes construyendo el futuro, les dan 10,000 pesos mensuales. ¿Y qué hacen? Pues compran botes de pintura y se ponen a rayar las paredes de todos lados. Si no es que de los hospitales también. ¿Sí? Es como que estamos perdidos en el espacio en ese sentido. Bien, entonces a la luz de esto surge la interrogante de quién se hará cargo de los cuidados de las que las personas mayores requieren. ¿Quién? Hasta hoy la respuesta suele ser la familia. Y eso quién sabe, ¿eh? Porque mucha gente, ahorita como están las cosas, lo que primero que hacen con una persona mayor, me estorbas, hueles mal, viejo tóxico, viejo no sé qué, viejo no sé cuánto, y lo mandan a volar. ¿Quién lo atiende? Se va a un asilo, ¿quién lo atiende? ¿Le alcanza su pensión para pagar la renta del asilo? Pues tampoco. ¿Sí? pues de hecho muchos adultos mayores generalmente mueren en el abandono, profe, obviamente porque la familia pues no se hace cargo de ni de los cuidados, ni de medicamentos, ni de nada. Claro. Y ahí lo vemos en la imagen: ver, oír, caminar, ir, bajar, recordar, concentrarse, bañarse, platicar, todo eso no lo hacen. ¿Sí? Y al interior de las familias, específicamente las mujeres, serían las encargadas de brindar a lo mejor las hijas, a lo mejor la esposa, y eso quién sabe la esposa, porque ahora las esposas son de la nueva ola, son modernas, como dicen, y hacen tontería y media. Buscan novios jóvenes, buscan andar de vaguitas, ya no quieren atender nada de la casa. Pero bueno, no obstante, es necesario comprender que se requiere la intervención de otros actores, como el Estado, la comunidad y el mercado, como corresponsables del cuidado, dado que los arreglos familiares presentan limitaciones para satisfacer las necesidades de sus miembros mayores. ¿Sí? Y eso también tiene sus puntos de bemol. ¿Por qué? Porque en la comunidad, ¿quién nos puede? En la comunidad, algunas gentes, algunos vecinos podrían brindarle cierto tipo de ayuda. ¿Sí? El mercado, bueno, pues solamente
nos estaríamos refiriendo a la ubicación de algún asilo, de alguna casa de reposo, alguna cosa de ese tipo. ¿Sí? Sin embargo, es un problema muy serio al que nos enfrentamos. Ante este fenómeno, los indicadores de calidad actuales se encuentran desbalanceados, ya que muchos de ellos fomentan la atención apropiada, pero existen pocos que desalienten la atención inapropiada. Se deben de establecer indicadores de salud que permitan la evaluación y el seguimiento de la atención médica de acuerdo a la situación actual. Por lo tanto, es necesario otorgar atención médica con oportunidad, competencia profesional y seguridad, respetando los principios éticos de la práctica médica y satisfaciendo las necesidades de salud y expectativas de los pacientes. ¿Sí? Y aquí solo hay 5 indicadores. Porcentaje de satisfacción de los pacientes por la atención recibida. Reducción del tiempo por medio de programas de citas en consulta externa por día. Porcentaje de población afiliada a un seguro de salud. Porcentaje de financiamiento de gasto directo o de gasto del bolsillo. Porcentaje de establecimientos que implementan historias clínicas electrónicas. Son algunos indicadores que nos podrían señalar algún tipo de calidad en la atención. ¿Sí? ¿Qué otros existen en el momento actual? ¿Me podrían mencionar algunos indicadores? Tampoco. Bueno, de tarea me procuran hacer una investigación sobre indicadores de evaluación de atención médica, ¿sí? Para enfermería. ¿Cuáles hay? ¿En dónde están? ¿Sí? ¿Ya tomaron nota? ¿Tomaron nota o no? Sí, Bueno, indicadores de atención médica de enfermería. Sí, Ok. porque ustedes dan también atención médica, ¿no? El médico brinda una consulta. El médico da un seguimiento. ¿Quién otorga los medicamentos, las curaciones? ¿Quién está al pendiente de la somatometría del paciente? ¿Quién? Enfermería. Enfermería, ¿no? Bueno, pues también pónganse abusados porque por ahí ustedes, brindan atención médica al paciente y al que le aplauden es al médico y a la que regañan es a la enfermera. ¿Sí? Así que si quieren aplausos, apúntense en los aplausos. Una de las definiciones más clásicas sobre lo que representa la calidad en la atención médica fue la que propusieron Roger Irving Lee y John Lewis Webster. ¿Sí? Lee y John están en la imagen. Ellos se refieren a la calidad como el conjunto de juicios de valor aplicados a diversos aspectos, propiedades, ingredientes o dimensiones del proceso llamado atención médica. ¿Sí? Abedison Abedian, médico hindú
desarrollado en su carrera en los Estados Unidos. Fue el primero en lograr consenso, tanto en el ámbito académico como en el de la prestación de servicios en la aplicación de conceptos para la evaluación de la calidad. Y en 1996 publica un texto en el que sienta las bases de la evaluación sistémica de la calidad de la atención médica y sostiene que la calidad de la atención en salud, el propósito de ella o de la evaluación de la calidad es ejercer una vigilancia constante para que cualquier alejamiento de las normas pueda ser detectado tempranamente y ser corregido. ¿Sí? En cuanto a la calidad de la atención, la imagen dice que la calidad de la atención consiste en la aplicación de la ciencia, de la tecnología médica, en una forma que maximice los beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos, donde los actores principales son los usuarios externos, es decir, los pacientes, los usuarios internos, médicos y enfermeras, y la institución, el hospital en sí mismo, cuyas dimensiones son humana, técnica y del entorno. Entorno interno e entorno externo. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta? ¿Ninguno? No, Bien. En 1996, entonces, Avedison Avedian define la calidad, como lo vimos, circunscribiéndola a la perspectiva de la atención médica y recomendó que debería de medirse en tres áreas principales, lo que vimos: estructura, proceso y resultados. En cuanto a la estructura, sí, en la que se encuentran las características de las instalaciones y el personal que atiende a los pacientes. El proceso, que son los métodos de entrega, y los resultados de las intervenciones. Esta propuesta tiene el objetivo de obtener mayores beneficios con menores riesgos para el usuario, en función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes. ¿Sí? De ese tamaño es la importancia que tienen ese cuadrito que ponemos, que conocemos en el hospital, que dice valores. ¿Se lo saben? ¿Sí lo han visto? ¿Se han visto el cuadro donde se exhiben los valores del hospital o no lo han visto? Si se quedan callados, quiere decir que no lo han visto, ¿eh? Y eso se llama No ceguera está, de taller. ¿Cómo que no no, no están se, no se ven, no los tienen hacia la vista, pero sí en los trabajos que envían sí viene valores. en los hospitales? Debe de haber tres cuadros donde se señala misión, visión y valores. ¿No los tiene en ningún lado? En mi hospital no, nada más están en la jefatura, así como No, tiene pegados. que aquí estar en todo el hospital. Tiene que estar en Sí. todo el hospital. Debe haber un No, reguero de eso ahí, como programas del cine, en el reloj checador, en el camino a los baños, en hospitalización, en consulta externa, para que la gente sepa con qué valores trabaja el hospital. buenas tardes. Acá en mi hospital, en Reynosa, sí, sí te los tenemos. O sea, sí hay en varios puntos del hospital. Ana, ¿qué se llama usted? Ana Laura Peña.
Ah, perdón, Ana Laura. No, no decía discúlpeme por favor, Ana Laura Peña Rueda. Es que no me alcanzo a ver la letra que sale en el identificador de voces, es muy pequeñita. Bien, gracias, Ana Laura. Y sí debe de existir eso, ¿eh? Chéquenlo y verán. Ahora, en la imagen ustedes pueden ver el modelo de calidad de la atención médica. La atención médica, según Abediz Navedian, pues está en la dimensión estructural, en la de procesos, en la de resultados. En cuanto a la estructura, es cantidad y calidad del personal, ¿sí? Del personal. ¿Quiénes son los cirujanos? ¿Quiénes son las enfermeras especialistas? Las generales. ¿Cuál es la preparación académica de esa gente? Equipos e instrumentos, en qué condiciones están, recursos financieros, instalaciones físicas, normas, reglamentos y procedimientos y sistemas de información. Perdón, sí, Julio César, dígame. Dígame, Julio. No, nada, profe. Ah, en cuanto a procesos, pues son las acciones del personal, las acciones de los pacientes, precisión, oportunidad, el proceso de comunicación que debe existir en el hospital y la aplicación de procedimientos. Y en cuanto a los resultados, el cumplimiento de indicadores, los gastos que se han efectuado, la acreditación institucional, si se lleva a cabo, ¿no? Mejoramiento de la salud del paciente, conocimiento que tiene el paciente sobre el servicio, ¿sí? Satisfacción de los usuarios en cuanto a la atención recibida. El paciente también debe conocer nuestra misión y nuestra visión y evidentemente nuestros valores. ¿O no, Julio? Sí, profe. ¿Y De por qué hecho, no están en su hospital? ¿Están esos tres cuadros? sí, están Sí, en la consulta, perdón. están en el área de consulta, Están los tres. sí, ¿Y en dónde más? en los pasillos, en el área de enfermería. Gracias. Ya ven, así debería de estar en todos lados. Si no existen en algún lugar, pues están cometiendo un error. Muy bien. Entonces, los indicadores y métodos de evaluación del sistema de calidad en el modelo de Donna Bedian, el indicador es la estructura y ese indicador nos dice que esos indicadores, esto también para la tarea que les dejé, miden la calidad de las características del marco en que se prestan los servicios y el estado de los recursos para prestar. Los indicadores de estructura se desarrollan en cuatro categorías: estructura física, estructura ocupacional, estructura financiera y estructura organizacional, de acuerdo a los siguientes recursos: materiales, instalaciones, equipos y presupuesto monetario, recursos humanos, número y calificación del personal, aspectos institucionales o gerenciales, organización del personal médico y métodos para su evaluación. ¿Sí? Respecto del indicador, respecto al indicador de proceso, miden de forma directa o indirecta la calidad de la actividad llevada a cabo durante la atención al paciente. ¿Sí? Aquí es durante la atención al paciente y se aplica directamente a enfermería mediante el conjunto de acciones realizado,
principalmente por el médico como generador de documentación, por ejemplo, la historia clínica y otros documentos resultantes de la actividad asistencial. ¿Sí? Pero ¿quién lleva a cabo las acciones de atención al paciente? ¿Quién las realiza? Enfermería. ¿Verdad? El médico participa, pero en menor grado. La enfermería tiene la mayor responsabilidad en ese sentido. Y en cuanto a resultados, los indicadores de resultados miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas. El beneficio logrado en los pacientes o cambios en la salud atribuibles a la atención recibida incluyen indicadores centinela, indicadores de datos agregados, ya sean continuos o basados en tasas, indicadores trazadores e indicadores basados en opinión del paciente. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Una práctica común, por lo menos en las sociedades occidentales desarrolladas, evaluar la calidad de los servicios sanitarios públicos y privados mediante la medición del nivel de satisfacción de sus usuarios. El interés por conocer la opinión de los usuarios tiene al menos una triple justificación. Primero, desde la óptica de la participación social de los ciudadanos, que son parte integral y central del sistema, participando activamente tanto en la evaluación como en la planificación y redefinición de la política sanitaria. Segundo, los usuarios pueden monitorizar y juzgar la calidad del servicio, aportando información a gestores públicos sobre determinados aspectos que no es posible obtener por otros medios. Tercero, el objetivo de medir la satisfacción de los usuarios de los servicios, ya que un paciente satisfecho es más propenso a seguir las recomendaciones médicas y terapéuticas. El que no está satisfecho, pues evidentemente va a abandonar los tratamientos y se va a complicar o se puede llegar a complicar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Un indicador entonces es una construcción teórica concebida para ser aplicada a un colectivo y producir un valor numérico, por medio del cual se procura cuantificar algún concepto o noción asociada a ese colectivo. Es decir, un indicador es una operacionalización cuantitativa en números que permite medir conceptos abstractos como la calidad y la eficiencia, estableciendo comparaciones en tiempo y espacio. Y esa es una operacionalización cualitativa. ¿Sí? Bien. En la imagen encontramos los indicadores de calidad en la enfermería. ¿Sí? Aquí ya les estoy resolviendo su tarea, pero bueno, quiero que los indicadores que ustedes desarrollen, estos que están aquí, los aplican. A ver, léanmelos. ¿Quién me los lee?
Profe, la diapositiva no ha cambiado. ¿En dónde se quedó? En la de la práctica común, en lo donde están, A ver, ¿ya ven esta imagen? ¿Ya ven los indicadores? sí, Sí, ya cambió. ¿Ya? Bueno, ¿quién me hace favor de leer estos indicadores? ¿Qué les da pena? ¿Les comió la lengua el ratón? ¿O qué pasó? ¿No quieren participar? No hay problema. Estos indicadores son importantes. Tómenlos en cuenta para la tarea que les encomendé. Otro tipo de indicadores son los indicadores Sentinel, los cuales se caracterizan por una baja probabilidad de ocurrencia y una alta probabilidad de ser productos de falla en la atención. Los indicadores de datos agregados miden el desempeño con base en eventos que ocurren con cierta frecuencia e indican la necesidad de una revisión detallada. Solo si la proporción de casos sobrepasa un límite considerado aceptable. También existen los indicadores trazadores con una condición diagnóstica típica de una determinada especialidad médica o institución que reflejan la globalidad de la asistencia brindada. ¿Sí? En la imagen encuentran distintos tipos de indicadores. Un indicador debe cumplir al menos con 4 criterios básicos. Validez. La validez quiere decir que debe reflejar el aspecto de calidad para el que se creó o se estableció. Confiabilidad. Debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. Comprensibilidad. Comprensibilidad. Debe ser de fácil entendimiento, ¿sí? Del aspecto que se pretende reflejar. Y sencillez. Facilidad para administrar, aplicar y explicar. La satisfacción de los usuarios como indicador de calidad es valorada en los distintos modelos de atención a la salud. Se define como la relación que existe entre las expectativas y las necesidades del paciente o de sus familiares, con el logro de las mismas a través de la atención médica recibida, mientras que la satisfacción del prestador de los servicios se refiere al logro de sus expectativas y a la satisfacción de sus necesidades personales a través de la realización de su trabajo. Aquí juegan tanto el usuario como el proveedor de salud. Los proveedores de salud, como les mencionaba, son todos aquellos que intervienen en la atención de los pacientes, médicos, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, odontólogos, trabajadores sociales, dietólogos, todos de manera integral se ocupan en brindarle atención al paciente y satisfacer sus expectativas y necesidades, logrando la recuperación o el avance en la recuperación de la salud. Mientras que del otro lado, al estar nosotros como proveedores de salud, pues nos vamos a sentir con la satisfacción del deber cumplido cuando vemos a un paciente recuperado o con avances de salud, o que se siente mejor o le quitamos el dolor a alguien y de esa manera estamos brindándole una atención que satisfaga sus necesidades y expectativas, así como las nuestras.
En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos factores, la expectativa y la experiencia. La diferencia entre ambas nos da como resultado el grado de satisfacción o insatisfacción del usuario. Sin embargo, en ambos casos influyen las valoraciones que el paciente tenga, ¿sí? Existen varios factores que influyen en la satisfacción de los usuarios de servicios de salud, entre los que encontramos factores individuales, tales como la edad y el género, sociales, como el estado marital, grupo social, nivel educativo, dinámica organizacional de la comunidad, redes de participación social, factores económicos, expectativas, concepciones culturales sobre el proceso salud, riesgo, enfermedad y finalmente, en este rubro, experiencia en el contacto previo entre el usuario y el servicio o el hospital. Factores familiares y sociales. Estos factores se refieren a experiencias con el servicio de parte de amigos, familiares y de red social circundante en general y conducta y concepción del entorno familiar sobre el proceso salud-enfermedad. Factores del servicio de salud. Accesibilidad geográfica, comunicación interpersonal, resolución del servicio, tiempo de espera para la atención, eficacia de las acciones, trato y cordialidad del personal, disponibilidad de medicamentos, confort de los locales y privacidad, entre otras cosas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, aquí, bueno, un comentario aquí sobre donde dices sobre la experiencia del paciente o del usuario. Yo creo que también tenemos que contemplar, profe, que ahorita los pacientes y familiares llegan un poco, a veces hasta groseros también con el personal y con una falta de empatía, porque en ocasiones les damos la información o una atención de calidad y ya llegan así como con la espada desenvainada. Mire, en cuanto a las expectativas del paciente, se busca la empatía, la comunicación, la confianza, la autonomía, entre otras cosas. ¿Para lograr qué? Satisfacción. Las experiencias del paciente son mejores resultados, tanto financieros como sanitarios. Esa sería la experiencia. ¿Por qué llegan así los pacientes? Porque ahora con el acceso al Internet es muy fácil solicitar información sobre cuáles son los síntomas, por ejemplo, del sarampión. Los dolores de cabeza, fiebre, una serie de cosas más. ¿Son ciertos los síntomas que dice el Internet que corresponden a sarampión? Les pregunto. Algunos sí, bueno, algunos sí. Algunos sí, pero otros no. Entonces quiere decir que la información está falseada de alguna manera. Y entonces cuando llega el paciente al hospital con esa información, no pide, exige atención, porque según él ya tiene diagnosticado a su paciente. ¿Sí? A nosotros no nos queda más que darle cuerda al paciente y hacer lo que nos corresponde. Que tampoco vamos a colocarnos en la postura de estar peleando, ¿verdad? Porque Sí, sería porque más pérdida de tiempo y se perjudica más al paciente, ¿sí? Por una necedad. Sí, dígame.
Sí, le digo es que últimamente, por ejemplo, acá en mi hospital, que es atención al Hospital de la Mujer, encontramos cada vez a las mujeres un poquito apáticas ya para, por ejemplo, la lactancia materna, al momento del trabajo de parto, ya no quieren que les haga nada, que las valoren, que las toquen. Y sí, o sea, sí se nos hace hasta en ocasiones un poco más complicado desarrollar nuestro trabajo por la falta de empatía de las ¿Por qué no pacientes. quieren que las toque, Josefina? Porque tienen Pues información de las telenovelas, de las redes sociales, de ahora han aparecido las historias coreanas y no sé qué tanto de dramas y de no sé qué tanto, que abusan de las mujeres, que las maltratan cuando van al médico. Pero pues eso es un riesgo que se corre y que desafortunadamente no se tiene control sobre ello, porque la gente tampoco los educa, tampoco les da información. Llega, ¿por qué no se deja usted tocar? Es que me van a lastimar, me van a hacer, me van a... A ver, señora, esto es así por tales y tales y tales y tales razones, para convencerla con argumentos reales, claros, precisos, no rebuscados, no palabras de domingo, porque si no, no nos van a entender. Entonces, si nosotros le damos una explicación amplia y bastante, ¿qué va a pasar en ella? pues se supone que debe haber confianza y ser un poco más Claro, cooperador. y eso es lo que debemos buscar, generar confianza. No tanto la empatía de entrada, confianza, seguridad del paciente en el trato, que sepa o que él mismo valore el valor que tienen las manos que le atienden. Eso es importante. ¿Cómo le voy a dar a saber el valor que tienen mis manos o el valor que tiene mi cerebro para brindarle el tratamiento médico que sea correcto para ella? Pues hacerle entender que necesita de mi atención, pues, o Claro, de mi de salud, para que ¿verdad? ella recupere sí, para que ella recupere su salud y su bienestar. Es que lo vi en internet. ¿Y entonces qué le dice usted, José? Sí, Pues es señora, que acá qué ya bueno muchas que lo llegan vio. y quieren ya nada más cesárea, o sea, ya no quieren trabajo de parto, no quieren batallar, no quieren nada. Sí, ¿no? Yo, con decirle, sí, señora, qué bueno que lo ve usted en internet, pero déjeme decirle algo, que nosotros, para que internet le dé esa información, primero tuvieron que consultarnos a nosotros. Lo que se les dice es lo que ustedes pueden llegar a saber. Falta lo que ustedes no pueden saber porque no tienen el estudio ni los conocimientos, ni la preparación que nosotros tenemos. Para eso estamos aquí, para brindarle esa atención. Así que estése tranquila y déjenos trabajar. De alguna manera, sin agresión, estamos dándonos nuestro lugar y estamos buscando a la gente en el lugar que le corresponde, ¿sí o no? Sí, profe. Es lo que debemos buscar, ¿eh? Bien. Sí, Entonces vimos de los factores que existen aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? no, profe. Bueno, No, vamos bien. entonces por todo lo que mencionamos, se desprende la importancia de la capacitación del personal adscrito de manera permanente, así como la de los estudiantes. Pero también el personal adscrito debe de capacitarse. Esto es debido a que en los servicios de salud es muy frecuente que la atención sea otorgada por los estudiantes y no por el adscrito, ¿sí? Y que en ambos casos se dé muy poca importancia al entrenamiento y a la estandarización, tanto en los aspectos de diagnóstico
como en el de la atención. La reforma del sistema de salud en México, que parece impostergable en el corto plazo o en el mediano plazo, requiere considerar el desarrollo de mecanismos que permitan incrementar la calidad de los servicios de salud. Es decir, debe de actuar el personal adscrito, no el estudiante, no el pasante, no el residente, porque finalmente el residente, aunque esté estudiando una especialidad, ya es médico, pero no deja de ser estudiante, no tiene la capacitación necesaria dentro de la especialidad para brindar una atención correcta. Pueden haber muchos errores y las estadísticas nos indican que por errores médicos, por malos diagnósticos, hay una cantidad muy elevada de muertes. ¿Quieren pertenecer a esa estadística o prefieren capacitar a su gente? ¿Qué dicen ustedes? Mejor capacitar. ¿Verdad? Y nosotros también, porque para dar una capacitación tengo que leer yo también, ¿o no? Sí, profe. Sí. Pues háganlo, analicen todo esto que estamos viendo y se darán cuenta de la importancia que tiene el poner un poquito más de atención en todos estos aspectos. Ahora bien, los indicadores de calidad son herramientas muy poderosas. ¿Sí cambió la imagen? Sí, profe. Sí, sí. Ok, son herramientas poderosas que pueden modificar la conducta del proveedor de servicios de salud. En este caso, todo lo que les dije, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, radiólogos, odontólogos, trabajo social. ¿Quién más participa en el expediente clínico? Fisioterapeutas, en fin, lo que sea necesario. ¿Sí? Y mejorar en lo posible la atención del paciente. Sin embargo, en la actualidad, los indicadores, como les mencionaba, no están balanceados y no consideran el tiempo de demora entre la intervención y el beneficio. Y esta situación puede afectar en mayor medida a grupos particulares. Por ejemplo, los adultos mayores, ya que ellos son los mayores consumidores de los servicios de salud, por lo menos en la actualidad, es lo que se viene reflejando, ¿o no? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, los indicadores de calidad en ancianos se basan en guías de práctica clínica y se encuentran diseñados para fomentar intervenciones efectivas con base en la evidencia. Y aunque estos indicadores de calidad están incrementando su importancia, existe preocupación porque el seguimiento estrecho con indicadores de calidad de pacientes adultos mayores con condiciones médicas complejas puede exponer a estos pacientes a condiciones potencialmente dañinas en forma no intencional. Si no tengo la intención de fastidiarte, pero si no te enseño, si no te aplico mis procedimientos de acuerdo a esos indicadores, te puedo generar un daño. Así que déjame trabajar. En 1994, volvemos con Lee y Jones, propusieron 3 claves para mejorar los servicios de salud basados en la calidad. Primero, limitar servicios que son de mínimo beneficio o sin beneficio para los pacientes, ya sea limitarlos o eliminarlos de plano. Segundo, fomentar cuidados
menos costosos, pero más efectivos, asegurando el acceso a la atención. Y tercero, fomentar los sistemas de servicios de salud integrados que pueden proveer servicios beneficiosos más efectivos. ¿Sí? Eso es lo que proponen Lee y Jones. En las últimas décadas, digamos 3, 4 décadas, se está presentando en México el fenómeno demográfico conocido como envejecimiento poblacional, es decir, un incremento en la población mayor de 60 años, sector que ha adquirido una gran relevancia en cuanto a sus condiciones de salud, ya que en gran parte se ven afectados por enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, osteoartritis degenerativa y otras enfermedades y otras patologías. Pero estas enfermedades, independientemente de ser crónicas, son de por vida. Los tratamientos son muy costosos y larguísimos, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de vida de una persona de 60 años? Digamos que de 20 a 30 años más. ¿Cuánto va a gastar si no lo atendemos correctamente? Si no lo hacemos que haga ejercicio, que tenga una dieta correcta, ¿qué vamos a hacer? Metformina ya no hay. Enalapril ya no hay. ¿Qué más ya no hay? Pasar. Glibenclamida y todos los diuréticos que hay, ¿sí? Todos los edulcorantes que ya no existen, porque no los surten, o porque no los licitan, porque no los compran, o porque no los pedimos de manera correcta. ¿Sí? En México hay más de 10 millones de adultos mayores. El 25% de ellos, o sea, 2,5 millones, tendrán más de 60 años en el 2040. ¿Sí? El incremento del costo de la atención médica es la carga de morbilidad crónica acumulada. Las enfermedades reportadas con mayor prevalencia en el país son las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Y quién sabe qué nos espere más adelante. ¿Sí? La prevalencia nacional de demencia y de deterioro cognitivo, padecimientos en los que predomina el Alzheimer, es mayor a 6% en mayores de 60 años. A su vez, son trascendentes la osteoporosis, la depresión, los trastornos nutricionales, la pérdida de audición y la pérdida de visión. De los 10 millones de adultos mayores, se estima que por lo menos 2 millones presentan alguna limitación en las actividades de su vida cotidiana. Y decir 2 millones se dice fácil, ¿verdad? ¿Eso qué representa para los hospitales? La locura. ¿Por qué? Porque no hay abastecimiento. ¿Por qué? Porque no hay preparación. ¿Por qué? Porque no hay personal. O sí hay personal, pero es apático. No está identificado plenamente con su profesión y trabajan porque sí.
Profe, entonces en sí lo que hay es un riesgo de colapso también del sistema por el incremento de los adultos mayores. Pues sí, ¿no? Sí, como ve, Sí, pues según dice que si tienen 60 y van a durar 20 años más y como son crónicos, pues obviamente sí se va a empezar a colapsar el sistema. claro. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántos gerontólogos conoce? O geriatras. No, pues muy Bueno, pocos. Pues no hay. yo donde trabajo es un hospital geriátrico y es la sede para Pero para los ¿cuántos, nuevos cuántos médicos médicos geriatras geriátricos. tiene usted ahí, Lupita? Pues como residentes, como 10 son residentes y aparte 2 o 3 de que tenemos Tres dentro de los... adscritos y 10 residentes. Y de esos 10 residentes, ¿cuántos se quedan? Pues no, nada más como es hospital escuela para los geriatras, la verdad había muy poquitos hace muchos años, porque ese es un hospital que cumple más de 80 años. Entonces, eran muy poquitos geriatras los que había. El porcentaje era muy poco. Es que tenían No. que estudiar primero medicina interna y posteriormente geriatría. Y ahorita El ya ser no, ya se geriatra, tiene. el ser geriatra es como si fuéramos maestros de obra, ¿no? Compramos una casa vieja y la hacemos que funcione. Le cambiamos bisagras, le ponemos puertas nuevas, chapas nuevas, vidrios nuevos. Y no le quitamos lo viejo, pero le hacemos ¿qué? ¿Qué hacemos con esa casa, Lupita? Pues nada más es tratarla de resanar, Pues la hacemos pero no, funcional, ajá, ¿o no es cierto? Pues a los no es viejos igual nos hacen. No nos quitan lo viejo, ujú, pero nos vuelven nos hacemos, funcionales, ¿sí? ujú, Con un control, con un buen control de la diabetes, que no avance, que esté cuidada, que no haya comorbilidades renales o cardíacas o oftálmicas o hepáticas, ¿sí? Que no haya nada de eso. ¿A través de qué? Pues de una buena dieta, de una buena alimentación, de un sueño correcto, en fin, una serie de cosas que lo podemos hacer, podemos prevenir todo eso. El cáncer se está desarrollando porque lo más, no, dicen, es que si comes un hot dog, no es cierto, pero es por decir algo. Si comes un hot dog te puede desarrollar cáncer, porque tiene una serie de componentes que son cancerígenos. Pues no es cierto, el peor cancerígeno que hay es el estrés. Por eso hay tanto crecimiento en los padecimientos de cáncer, por el estrés en el que vivimos. No lo sabemos controlar, no sabemos vivir bajo presión. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿verdad? sí, Ahora, lo que dice Lupita, usted estima que vivirán 20 o 30 años más los ancianos después de que lleguen a 60 años. no, son muy pocos, Entonces son más, realmente son son más pocos. años. No, más o menos a esa edad. Hemos tenido hasta 105 años pacientes, porque como aparte son de estancia prolongada, los más ancianos han sido Muchas personas gentes que arriba de mueren, los digamos, 80 entre los 65 y 70 años es por tristeza, por el abandono familiar por y social. abandono. Pero alguien que lo cuidan, que lo procuran, o que él se quiere y se procure, pues va a vivir mínimo de 15 a 20 años más, por lo menos. Es lo que se estima, ¿sí? Entonces, entre los adultos mayores se ha encontrado que los aspectos de la calidad en la atención médica se consideran prioritarios, ¿sí? Y estos son el trato amable,
la mejora contra el padecimiento, el corto tiempo de espera, principalmente. Los pacientes de este grupo de edad padecen enfermedades crónicas y necesitan de tratamientos por el resto de su vida. Por lo mismo, se incrementan sus requerimientos de apoyo institucional. ¿Cierto o falso? No, sí es cierto. ¿Verdad? En México, el sistema de salud tiene como objetivo establecer instrumentos que promuevan. Sí, Julio César, dígame. No, profe, estoy haciendo foto de lectura. Ah, perdón. En México, el sistema de salud tiene como objetivo establecer instrumentos que promuevan la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Además, ampliar la cobertura de la seguridad social, acelerar y profundizar la descentralización y extender la cobertura de servicios. Evaluación de la calidad de la atención en salud es un primer paso para la reforma del sistema en las zonas urbanas y rurales pobres a través de un paquete básico de servicios. ¿Sí? Ya lo estamos haciendo, pero no se ha desarrollado en su totalidad. ¿Sí? Esas reformas, pues la transición de INSABI a Bienestar no se ha concluido. Al menos yo no tengo referencia de políticas, de normas de salud por parte de la institución o cómo va a funcionar el sistema en hospitales. ¿Ustedes sí? No, profe, de hecho no han establecido todavía así como su programa de trabajo y pues lo único que nos ha provocado es deficiencias en tanto material y en recursos. Pues eso es lo que desgraciadamente se está generando. Si cambia el gobierno nuevamente, recuperarnos de este bache tan brutal de la pérdida del seguro popular para llegar a lo que fue primero el INSABI y ahora el bienestar, ese bache tan brutal nos va a costar mínimo 20 años recuperarnos, seguramente. Ahora bien, evaluación del desempeño en salud. Este es un marco para la evaluación del desempeño. Vamos a medir la mejoría de la salud, la entrega efectiva de atención adecuada, es decir, los procesos que yo realizo son los correctos, de manera eficiente, experiencia de pacientes y cuidadores, resultados del sistema y acceso justo. Estos son 6 aspectos que debemos de evaluar en cuanto al desempeño del personal médico y enfermero. Las guías de práctica clínica en general reconocen la importancia de yuxtaponer la esperanza de vida con el tiempo de demora del beneficio de intervenciones preventivas. Los indicadores de calidad promueven intervenciones preventivas para los pacientes en un cierto rango de edad sin considerar la heterogeneidad del incremento de la expectativa de vida a mayor edad. ¿Sí? Desafíos que van a enfrentar los sistemas de salud o que están enfrentando los sistemas de salud. El envejecimiento poblacional, la efectividad en la atención a la salud aumenta, ¿sí? Pero se ha vuelto más costosa. Los pacientes se han tornado más demandantes. No hay guía, no hay quien les ponga un freno o les ponga un límite respecto de la información que obtienen a través de Internet, básicamente.
por eso. Con la finalidad de garantizar la calidad de las prestaciones de salud en los países de América Latina y el Caribe, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado desde los años 80 esfuerzos orientados a incrementar la calidad y la eficacia de la atención en los servicios de salud, así como la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, estableciendo como eje fundamental en este proceso de cambio a la acreditación de los establecimientos de salud, acreditación basada en estándares administrativos, en recursos humanos, en normatividad, en resultados, infraestructura y equipamiento. Muchos hospitales en nuestro país están luchando por acreditarse. Primero se acreditan y luego se certifican. Algunos ya fueron certificados, pero no buscan la recertificación. Entonces, creo que esto tiene cierta validez, tiene una temporalidad, la validez, tanto de la acreditación como de la certificación. Una vez vencido la temporalidad de estas, tiene que volverse a reacreditar o a recertificar, atendiendo las recomendaciones del Consejo General de Salud, ¿sí? Aquí en México. Por ejemplo, me imagino que su hospital, Lupita, el geriátrico, está buscando o está certificado o acreditado. Desafortunadamente no, ya tenemos muchos años y no se ha podido porque tenemos las dos áreas de materno y la de geriatría y eso nos ha complicado un poquito. Porque no tienen las normas, porque les faltan manuales, porque no están actualizados en sus procesos, porque no tienen la capacidad de atención por parte de los médicos o de las enfermeras al tipo de pacientes que se atienden. Por miles de razones, el caso es que no se certifican y pueden pasar periodos de hasta de 6, 7 años buscando esta acreditación o certificación y no la logran. ¿Por qué? Porque por desgracia la falta de empatía, la falta de sentido de pertenencia y de eficacia por parte del personal no les ayuda. ¿O me equivoco, Guadalupe? No, no se equivoca, maestro. La verdad sí es por eso. Apenas estuvieron actualizando manuales que ya eran muy, muy obsoletos y pues también la falta de empatía, como dice, de los compañeros de poder asistir a las capacitaciones. Son muy, muy Ahora mal. usted se dará cuenta ahorita a través de estos movimientos. ¿Qué hacen los residentes? Los 10 residentes que tienen se abocan a revisar guías de práctica clínica, se abocan a revisar procesos, actualizan los registros que tienen para atender a los pacientes. No, no les interesa. Bien, no es regaño a ustedes, ¿eh? Es una situación que No, al contrario, maestro. es Al preocupante, contrario, es se muy da uno cuenta de preocupante, muchas cosas. es Perdón. muy Al preocupante contrario, la se da uno situación. cuenta. Qué Sí, bueno. pero Entonces, actualmente el concepto de calidad ha evolucionado hacia el concepto de calidad total, cuyo indicador fundamental es la satisfacción de las expectativas del paciente, ya se trate de pacientes internos o de pacientes externos. Las expectativas de los pacientes pueden ser implícitas o básicas, explícitas, que son aquellas que exigen alguna especificación o requisito, o latentes, aquellas que involucran un nivel de excelencia por un valor agregado y no siempre esperado.
¿sí? La escala de valores en este marco de calidad se resume en tres variables: mayor calidad, mayor rapidez y precio más económico o más bajo, el cual se asocia con la cadena de producción para competir con otras prioridades empresariales, como son costos y productividad. ¿Sí? En la imagen pues están la pirámide de valores y la cúspide de esa pirámide es el respeto, cosa que nos hace mucha falta en las instituciones de salud. Es necesario recordar que se debe otorgar. Permítanme un segundo. ¿A dónde van? ¿Comentarios o preguntas que quieran hacer? No, profe. No, Todo está claro. sí, sí, maestro. Seguro. Bueno, déjenme pasar lista a los que me faltan. Jesús Miguel, ¿no llegó? Sí. Ana Paola García, Erika Sirenia Gómez, Sirenia, Carla Yasmín Hernández, Presente, profe. gracias, Carlita. Marisela Jauregui, Guadalupe Linares, Ivette Martínez, Carlos Roberto Méndez, Juana Moreno, Vianey Méndez, María Guadalupe Mendoza. Presente. Gracias. La clase pasada estuvo también usted. No, maestro, es que me tocó trabajar, pero Eh, no se preocupe. Ruth Margarita Rivera, Araceli Sánchez, ya está. Jocelyn Santillán, Presente. Jocelyn Santillán. No, Araceli Sánchez. Ah, sí, 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 Araceli Sánchez. José Antonio Serrano, Ana Laura Peña, ya está. Y Dulce Yareli Ponce, no llegó. Bueno, tienen su tarea de hacer los indicadores. Traten de actualizarlos de acuerdo a las características y condiciones de su trabajo. En la presentación que le voy a hacer llegar a Claudia en un momento, van a poder consultarlo. ¿Sí? Cualquier duda o aclaración que quieran hacer, estoy a sus órdenes. Tienen tanto mi correo como mi teléfono para estar en contacto.
¿sí? Voy a dejar de compartir. Y si Profe, no tienen, falté yo de la lista. ¿quién es Los que usted? no mencionó, ¿ya teníamos asistencia? Erika Gómez, Erika Sireni Gómez. Claro, le dije que a usted le llamé y le puse que lo iba a ver asincrónico, pero ya le pongo la asistencia, Yo Erika. creo que estoy ocupada en turno, perdón. No se preocupe, no escucho, no hay problema. Profe, Mande, Ramírez, por favor. ¿quién? Sí, Josefina Ramírez. ¿Sí? Ya está Josefina Ramírez. Muy bien, gracias, profe. Josefina Ramírez de la Fuente. Muy bien. Gracias, profe. Pues que tengan un magnífico fin de semana. Bueno, estamos a media semana, pero bueno, que todo nos marche muy bien. ¿Eh? Sí, muchas Sí, gracias. Y si Dios quiere, nos Gracias. vemos en 8 días. Que estén muy bien. Claudia, le mando las presentaciones en este momento. Sí, maestro, gracias. Que tengan una buena noche. gracias, Igual. profe. Hasta luego. Gracias.